Buenos días a todos los presentes. Es grato para mí ver muchas caras conocidas, muchos colegas, ¿no?, de mi antigua corte de Lima, ¿no?, de otras cortes de Lima y cercanías, de provincias. Y bueno, estamos acá para compartir un poco de experiencias, ¿no?, en lo que es técnicas de conciliación en el proceso civil oral. Entonces, cuando fui director de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, me di cuenta de algo que no me gustó, que era que los formadores de conciliadores querían formar un conciliador tipo robótico, un tipo androide, ¿no?, que repitiera un procedimiento, ¿no?, orquestado. Entonces, esto no es así, ¿no? La conciliación es algo en lo que tenemos que usar nuestra, digamos, nuestra creatividad, ¿no?, porque la conciliación es un procedimiento flexible, ¿no? Las técnicas que yo les voy a compartir son simplemente sugerencias, ¿no? No son las soluciones perfectas, ¿no? Es simplemente he puesto, digamos, en esas filminas, ¿no?, mi experiencia como conciliador extrajudicial y como juez, ¿no?, en las audiencias, ¿no?, que hemos intervenido. El tiempo de la conciliación, señores, es de las partes, no es del juez, y el momento de la conciliación puede ser en cualquier etapa del proceso. Entonces tenemos que estar atentos, ¿no? No necesariamente será en la etapa conciliatoria, entre comillas, ¿no? Podría darse en una audiencia de pruebas, podría ser en una audiencia especial, pero la información que les voy a compartir, ¿no?, es válida para todos esos momentos. Entonces, comencemos. He visto por conveniente dividir esta exposición en dos puntos. Serían las etapas de la conciliación judicial y la conciliación judicial en el proceso civil oral con 10 tips, ¿no? Entonces pasamos al primer punto. Las etapas de la conciliación judicial. Las etapas son 5. La introducción, la narración, la diferenciación de intereses y posiciones, la creación de opciones y bases de arreglo y el cierre. ¿Qué es la introducción? Es introducir a las partes en el proceso conciliatorio, explicar qué es la conciliación y sus objetivos, explicar el rol de cada parte y lo que se espera de ellas, establecer reglas y despejar dudas, y crear un ambiente de confianza entre el juez y las partes. Y esto es lo importante, ¿no?, porque obviamente es muy posible que a la audiencia de conciliación las partes no lleguen de manera muy amistosa, ¿no? Si están en un proceso judicial es que detrás hay un conflicto. Entonces, lo primero que tienen que tratar de hacer es ganarse su confianza, ¿no? Es muy importante. Entonces, ¿no?, hay que explicarles en qué consiste esta conciliación, ¿no?, cuál es el objetivo, ¿no?, y hay que ponerles reglas de juego, obviamente, ¿no? Decirles que hablen por turnos, que no se interrumpan, ¿no? Y obviamente en el decurso de la audiencia tenemos que hacer que estas reglas sean respetadas, porque si no hacemos respetar las reglas, ¿no?, se nos sale de control la audiencia y vamos a tener problemas. Narración. En la narración, el objetivo es escuchar el relato de la vivencia que cada una de las partes tiene sobre el conflicto. Entonces, ahí vamos a escuchar atentamente, ¿no?, la versión de la parte demandante, la versión de la parte demandada. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? O
sea, porque siempre hay mi verdad, tu verdad y la verdad, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Podemos tener, por un lado, ¿no? Por ejemplo, una cosa es la versión del cuento, ¿no? Contada por Caperucita Roja, y muy distinta sería si la cuenta el Lobo Feroz, ¿no? Entonces, cada uno va a tener una visión distinta del conflicto. De pronto, ¿no? Una parte puede ver el vaso medio lleno y la otra parte lo puede ver el mismo vaso medio vacío. Y sin embargo, ¿no? Digamos, nos damos cuenta que están viendo lo mismo, solo que no se dan cuenta. Hay que diferenciar entre intereses y posiciones, identificar los verdaderos intereses y necesidades de las partes, ayudar a que las partes negocien desde sus intereses y no desde sus posiciones. El juez debe clarificar la información y comprender los hechos. ¿Qué cosas son las posiciones? Las posiciones, colegas, es lo que pide el demandante en su demanda, el petitorio de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando el litigante va donde el abogado, ¿no? El abogado, digamos, ¿no? Traduce el conflicto en un lenguaje procesal y tiene que transformar, ¿no? El interés, ¿no? que tiene el demandante en una pretensión procesal. Entonces, las posiciones son lo que expresa el demandante en el petitorio de su demanda y lo que expresará el demandado en el petitorio de su reconvención. Entonces, si nosotros queremos llegar a una conciliación en base a las posiciones, eso es misión imposible, no se puede. Hacer conciliación, ¿no? sobre posiciones, no se puede hacer. La conciliación se puede hacer en base a los intereses. Entonces tenemos que tener el don de explorar cuáles son los intereses de las partes. En conciliación siempre dan este ejemplo, ¿no? sobre los intereses y las posiciones. Imaginémonos, ¿no? un iceberg en medio del mar, ¿no? Dicen que lo que se ve por encima de la superficie del mar, creo que es el 10%, ¿no? del tamaño del iceberg. Entonces, lo que se ve por encima, ¿no? del nivel del mar, eso son las posiciones. Ese bloque gigante, el 90%, que está por debajo de la línea del mar y que no se ve, esos son los intereses. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a identificar. Entonces, por eso es que hay que diferenciar los intereses y las posiciones. Creación de opciones y bases de arreglo. El juez debe crear opciones para proponer las bases de arreglo que permitan solucionar el conflicto de la manera que mejor satisfaga a las partes involucradas. Entonces, luego de todo el trabajo conciliatorio, el juez va a tener que proponerles opciones para que las partes puedan satisfacer sus intereses, ¿no? Pero esto no sale de la nada, ¿no? Requiere de la aplicación de las técnicas de conciliación que más o menos le voy a compartir. Y el cierre, si hubo un acuerdo, debe procurar la concreción de las bases de arreglo, precisando cuáles son los beneficios y las obligaciones mutuas del acuerdo, así como las consecuencias de un eventual incumplimiento, o en caso contrario, explicar los próximos pasos de la audiencia. Entonces, esto tiene relación con la redacción, ¿no? del acta, ¿no? con el acuerdo. En conciliación extrajudicial, muchísimos procedimientos conciliatorios se caen porque el acta no contiene obligaciones ciertas, expresas y exigibles.
Entonces, nosotros tenemos que evitar que esto nos suceda a nosotros, porque sucedió y sucede. Recuerdo un expediente antiguo de la época de la entrada en vigencia, ¿no? Reciente entrada en vigencia del Código Procesal Civil, ¿no? Donde había pues un boom, ¿no? De la conciliación judicial. Y los colegas entraron pues sin la debida preparación en técnicas de conciliación y menos en redacción de actas. Entonces hubo un caso de desalojo en el cual se acordó, ¿no?, que la parte demandada iba a desocupar el inmueble y la parte demandante como contraprestación le iba a pagar una suma de dinero. ¿Y qué pasó en el expediente? Porque en el acta no se puso cuándo se iba a pagar y cuándo se iba a devolver el inmueble. Y se hizo todo un rollo en ejecución que duró años. Entonces, ¿qué hizo un colega que le tocó ya ver la ejecución de esa acta, ¿no? Bueno, manu militari sacó una resolución y le ordenó a la parte demandante que consigne, ¿no?, la suma de dinero judicialmente, ¿no? Y en un plazo, le puso un plazo para que desocupe, ¿no? Y dispuso que el certificado de consignación lo iba a endosar a la parte demandada, ¿no?, una vez desocupado el inmueble. Entonces, el mismo principio como cuando vamos a dictar una sentencia, ¿no?, y somos jueces de primera instancia, no sentencias algo que tú mismo no seas capaz de ejecutar. Esa misma lógica vamos a emplear cuando tenemos que redactar un acta de conciliación, ¿no? No redactemos un acuerdo que no seamos capaces de ejecutar. Entonces, mucho cuidado en el cierre, ¿no? Porque es triste que todo el trabajo conciliatorio es arduo, puede tomarte horas. Imagínate, y que todo ese trabajo se te caiga porque no redactaste bien el acta de conciliación. Pasa, ¿no? Entonces, hay que evitar que pase. A ver, ¿cómo es la conciliación judicial en el proceso civil con 10 tips? Acá vamos a revisar un poco nuestro protocolo de actuación en el módulo corporativo civil de litigación oral, aprobado por resolución administrativa número 533-2023 CEPJ de fecha 15 de diciembre de 2023, que en esta parte no hace mayores modificaciones al protocolo anterior. A ver, los 10 tips son los siguientes. Estudiar el expediente con anticipación. 2, el monólogo. 3, identificar los intereses de las partes. 4, la escucha empática. 5, prestar atención al lenguaje no verbal. 6, hacer preguntas clave. 7, proponer técnicas conciliatorias como técnica de último recurso. 8, emplear el principio de autoridad del juez. 9, insistir con el trabajo conciliatorio cuando las versiones de las partes sean coincidentes. Y 10, cuidar que el acta con acuerdo total o parcial contenga obligaciones ciertas, expresas o exigibles. Vamos a ver una por una, con detalle, no se preocupen. A ver, estudiamos el expediente con anticipación. ¿Por qué? Porque en la vida real, señores, a todos nos ha pasado, pues que no hemos tenido tiempo de revisar el expediente, ¿no? Y minutos antes de la audiencia lo tenemos que leer. Y aquel que diga que no le ha pasado alguna vez, que me tire la primera piedra. Pero bueno, no. Ya el modelo oral nos impone, digamos, tener, digamos, una organización de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, hay que estudiar el expediente con anticipación. Tenemos una gran ventaja comparándonos con los conciliadores extrajudiciales. Mire,
un conciliador extrajudicial, ¿qué cosa tiene antes de iniciar la audiencia? Lo único que tiene es la solicitud de conciliación con los documentos que haya presentado la parte solicitante. O sea, es un expedientito así, casi nada. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos la versión de las dos partes. Tenemos información de la demanda y sus pruebas, la contestación y sus pruebas. Si hay reconvención, la reconvención con sus pruebas, la contestación, la reconvención con sus pruebas. Tenemos una gran ventaja, tenemos bastante información. Ahora, un dato. Mucha atención a la copia certificada del acta de conciliación, ¿no? El acta de conciliación extrajudicial. Si concluyó por falta de acuerdo, hay esperanzas. ¿Por qué hay esperanzas? Porque hay centros de conciliación y centros de conciliación. Porque hay conciliadores y conciliadores. Entonces, de pronto a las partes les tocó, pues, un centro de conciliación donde el conciliador le pregunta, ¿quieren conciliar? Le contestan no, ya, levantamos el acta. Entonces no hizo un verdadero trabajo conciliatorio. O a lo mejor fue al contrario, ¿no? Sí hubo un gran debate. Entonces, la conciliación, como les dije al comienzo, tiene sus tiempos. Entonces, el hecho que las partes no quieran conciliar hoy no quiere decir que las partes no impide que las partes puedan conciliar mañana o pasado o el próximo año, porque eso depende de las partes. Entonces, digamos, una audiencia, no es igual a otra, cada audiencia tiene sus cosas, o sea, por ejemplo, una canción, por más que tiene la misma partitura, no va a sonar igual si la canta Rafael, o la canta Julio Iglesias, o si la canto yo, no va a sonar igual, a pesar de que es la misma canción. Cada uno le pondrá pues su estilo, le pondrá su interpretación, igual la audiencia. Nosotros le tenemos que poner ahí nuestros aderezos, nuestras cosas. Entonces, tip número 1, estudiar el expediente, ponerle mucha atención. Si han tomado el trabajo de ir a la audiencia de conciliación extrajudicial, a pesar de que hay muchos abogados que le dicen, no te presentes a la audiencia porque no te va a pasar nada. Preséntate cuando te llame un juez, es porque de repente sí tienen interés en resolver el problema. Entonces, mucho ojo con el acta de conciliación que haya concluido por falta de acuerdo. Y más, y en otro caso también, por ejemplo, un acta interesante puede ser la que concluyó por acuerdo parcial, También es un dato muy interesante. A ver, ¿qué dice nuestro reglamento de actuación? La fase 2, invitación a conciliar. El juez, tras la culminación de los alegatos de apertura, consulta a las partes procesales la posibilidad de arribar a una solución consensuada del conflicto, observando las reglas siguientes. A. Informar a las partes en forma clara que todo lo que se expresa en los intentos conciliatorios no es considerado para dictar la sentencia y que las fórmulas conciliatorias que les proponga no implica prejuzgar ni adelantar criterio en cuanto al resultado final del proceso. Entonces, esto es lo que tenemos que explicarles a las partes, al iniciar la audiencia. Y esto engancha, con el monólogo, así llaman, en la jerga de los conciliadores extrajudiciales. El monólogo, ¿por qué? Porque es un discurso que hace el conciliador, antes de iniciar la audiencia de conciliación. Lo mismo hacemos nosotros, dirigiendo nuestra audiencia en fase conciliatoria, Hacemos una presentación de qué se trata esta etapa, cuáles son las ventajas de la conciliación judicial, invitarlos a hacer una reflexión
una reflexión sobre el costo y tiempo que conlleva lo que falta del proceso, ¿no? Y de pronto esto puede ser oportuno, ¿no? Porque miren, desde la fecha que se ha presentado la demanda a la fecha que se inicie la audiencia debe haber pasado buen tiempito, ¿no? Porque me parece, tengo la leve impresión que los secretarios no proveen muy rápido los escritos. O ya se soluciona ese problema. No sé. Creo que todavía, ¿no? Ya, entonces, sí, pues, tenemos ese problema, ¿no? Entonces, exponemos las reglas de juego, ¿no? Como les decía, hablar por turnos, no interrumpirse, ¿no? Tratarse con respeto, ¿no? Porque las partes vienen, pues, a veces con un ánimo caldeado, ¿no? Entonces, sobre todo en audiencias de familia, ¿no? Pero no creamos, pues, que digamos, los conflictos familiares se reducen a los procesos, pues, de alimentos, tenencias, régimen de visita. No, señores. Los peores juicios que yo he visto en mi vida han sido entre parientes. Hermano contra hermana, tío contra sobrino, papá contra mamá, y un largo etcétera, no les cuento. Yo lo bonito de esto es que a ustedes no les tengo que no les tengo que contar la novela porque ustedes ya la saben. Ustedes la viven todos los días, al igual que yo. Entonces, hablar por turno sin interrupciones, porque se van a interrumpir. Entonces, ustedes de una tienen que hacer respetar las reglas, porque si no hacemos respetar las reglas, se nos va al diablo la audiencia. Y, sobre todo, ponerlos en modo conciliación, ¿no? Decirles que es importante no buscar culpables ni inocentes, sino buscar soluciones de mutuo beneficio. No mirar al pasado, sino mirar al futuro. O sea, nos ponemos en modo conciliatorio, en modo propositivo. Porque si no, olvídense, no solucionamos nada. Entonces, con esta introducción un poco ya vamos marcando la cancha, ¿no? Vamos marcando la cancha. Ya las partes y los abogados se enteran, ¿no?, de qué se trata esto, ¿no?, de la etapa conciliatoria o fase de conciliación o audiencia conciliatoria, como lo quieran llamar. El protocolo nos dice: consulta a las partes la existencia de posibilidades conciliatorias, informando las ventajas de una solución consensual e indagando las razones de la falta de acuerdo extrajudicial, la mayor o menor disponibilidad de las mismas para llegar a un acuerdo de intereses a fin de intentar acortar las diferencias que existan entre las distintas posiciones. Entonces, vamos a explorar qué pasó, ¿no? ¿Por qué no se pusieron de acuerdo, ¿no?, en la conciliación extrajudicial, ¿no? Es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es su disponibilidad? ¿Cuáles son sus intereses? Y sobre todo, ¿no?, como le digo, no centrarnos tanto en las posiciones, sino tratar de encontrar cuáles son los intereses. Identificamos los intereses de las partes, más allá de las pretensiones de la demanda y reconvención. ¿Qué cosa quieren? Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿por qué es importante esto de encontrar los intereses? Si nosotros, luego de la audiencia, ¿no?, hemos identificado los intereses de las partes, sea que éstas lleguen a un acuerdo conciliatorio o no lleguen, el expediente está facilito, ¿no? Si concilian, resuelto el problema. Y si no concilian, está facilito para que ya ustedes saben qué pruebas hay que actuar, ¿no?, y cómo se va a sentenciar, porque ya encontraron los intereses. Pero si no identificamos los intereses, bueno, vamos a tener que hacer más trabajo, ¿no?, en la audiencia de pruebas. Entonces, digamos,
la etapa conciliatoria, cuando usted no tiene un fin en sí mismo de llegar a una conciliación. Para los fines del proceso ya nosotros vamos viendo cómo avanza, ¿no? El resto de las etapas. Por ejemplo, en un caso que tuvimos en el juzgado de Lima, luego de las preguntas, ¿no?, que se le hizo a las partes, me di cuenta que el interés de la parte demandada era un caso de desalojo por ocupación precaria. Había habido un contrato de arrendamiento entre las partes, ¿no?, que había sido declarado resuelto. Me di cuenta que el demandado tenía la intención de seguir ocupando el inmueble. Y me di cuenta que el demandante lo que quería era en realidad que le paguen más renta. Entonces, no hay ningún impedimento no es ilegal, digamos, ¿no?, que hay un pacto en ese sentido. Entonces, ¿no?, en un momento de la audiencia, ¿no?, la parte demandada ofreció, digamos, incrementar, ¿no?, el monto de la renta, lo cual fue aceptado por la parte demandante. Entonces, se realizó el acuerdo conciliatorio en esos términos. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, en todos los casos de desalojo, el acuerdo va a ser que el demandado va a desocupar el inmueble en un plazo, ¿no? Podría haber esta variante, ¿no?, de que se modifique el contrato de arrendamiento y se pague mayor cantidad de renta, ¿no?, y que continúe el contrato. Entonces, ese es el tema, ¿no? Hay que saber identificar los intereses de las partes. ¿Qué cosa es lo que en realidad quieren? ¿Qué es la escucha empática? La escucha empática es escuchar con atención, pero poniéndose en el lugar del otro. Y bueno, en la jerga normal de la conciliación se habla mucho de la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es escuchar con atención con tus 5 sentidos. O sea, atención 100%, no como estamos ahora un poco, ¿no?, algunos en otra cosa, no. Tienes que estar 100% escuchando, ¿no?, lo que dice la parte que está hablando. Entonces, es así, ¿no? O sea, lo miras, lo escuchas, ¿no? Tienes una visión panorámica y vas entendiéndote más o menos cómo se siente la parte demandante, cómo se siente la parte demandada con la situación que lo ha traído acá al proceso. Entonces, ponerte en la situación, digamos, del demandante en el desalojo por ocupación precaria, ¿no?, que tiene su demandado, pues, ¿no?, que encima que no se quiere ir, no le paga nada de arrendamiento, ¿no? Tienes que pensar un poco en su drama, ¿no? De repente en el drama del demandado, ¿no?, que de repente no tiene para pagar el arrendamiento porque lo despidieron de su trabajo, ¿no? Entonces, pueden pasar mil y un dramas, ¿no? O sea, detrás del expediente judicial hay un drama humano, ¿no? Entonces tenemos un poco que meternos en ese drama. Prestar atención al lenguaje no verbal, ¿no?, como dice en la gráfica, ¿no? Lenguaje corporal, 55%. Tono de voz, 38%. Contenido verbal, 7%. O sea, los gestos y la postura pueden revelar lo que piensan las partes. O sea, mirando cómo están sentados, yo ya sé lo que están pensando en mi posición. Igualito, ¿no? Ustedes, según cómo se sienta la postura que tienen las partes, ¿no?, dice mucho, ¿no?
Por ejemplo, la primera señorita que se está agarrando ahí, ¿no?, el costado de su rostro, ¿no? Está aburrida, parece, ¿no? Parece que está aburrida, ¿no? La segunda parece que está pensativa. La tercera también, la tercera parece que se le ocurrió una gran idea. Y la última parece que está atenta. Parece que está atenta, ¿no? Ya, por favor, los caballeros no se detengan mucho con esa filmina, por favor. A ver. Hacer preguntas clave. Preguntas abiertas, cerradas, lineales, reflectivas, circulares, estratégicas. Y esto engancha con que teníamos que estudiar bien el expediente. ¿Sí o no? Ya sí. Bueno, imaginen pues que el expediente de este vuelo, ¿no? Ya hemos leído la demanda, ya sabemos más o menos de qué se trata, ¿no? Ya vemos qué contestó, ¿no? Qué cosa dijo y bueno, qué cosa es lo que no está muy claro, qué es lo que no comprendo, ya eso, ya tiene que estar en su libretita, en su cuestionario, no sé, ya hay estilos, algunos usan pues una libreta, la antigua, otros lo hacen en su laptop, no sé, en su teléfono, ya ustedes verán la forma, ¿no? Pero ya eso de cajón, ¿no? Entonces, ya ustedes ya tienen las preguntas. Salen de ahí. ¿Y saben también de dónde salen? De lo que van diciendo las partes. De lo que van diciendo las partes van saliendo, ¿no?, más preguntas. Entonces, abiertas, ¿no? Cuéntame qué pasó. Pregunta abierta. Cerrada, ¿no? Una para que te contesten así, sí o no. ¿No? Lineales, reflexivas, una para que te haga pensar. Circulares, estratégicas, en fin, toda una gama de preguntas. El protocolo nos dice que hay que proponer fórmulas conciliatorias considerando el tipo de conflicto, los sujetos involucrados, la experiencia del órgano judicial, los costos e intereses comprometidos y los precedentes existentes sobre la materia. Entonces esto es interesante, pero yo tengo ahí un apunte. Para mí, la fórmula conciliatoria es una técnica de último recurso. O sea, la fórmula conciliatoria es una técnica, no es una etapa obligatoria de la conciliación. Solo usarla en los casos que sea estrictamente necesario. Por ejemplo, el demandante dice, págame 1.000. Y el demandado dice, no, te voy a pagar 800. Ya, ustedes le dicen ya que sean 900. Ahí, un empujoncito, cuando están enredados, ¿no? Y no es bueno usarla en todos los casos. Te doy 6 meses para que me desocupes el departamento. No, dame 8 meses, ya que sean 7. Algo así. Ya no es para abusar de la fórmula conciliatoria, es una técnica de último recurso. El código pues estaba mal, ¿no? En el texto original del Código Procesal Civil pues era una etapa, ¿no?, de la conciliación, y era obligatorio proponer fórmula conciliatoria. Incluso en algunos casos han declarado nulidad de proceso porque el juez no proponía fórmula conciliatoria. Dios mío, qué trances que tenía uno pues para proponer fórmula conciliatoria, y se proponía cada disparate. Dios mío, no. Eso es una técnica. Así que úsenlo con responsabilidad y cuando sea estrictamente necesario. El protocolo nos dice que hay que informar a las partes y abogados
y abogadas, los precedentes existentes y adoptados por el juzgado en conflictos similares. Esto es bueno a guisa de información, ¿no? Y sobre todo porque tenemos pues la misión de generar una predictibilidad, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, que las partes estén informadas. Para nosotros básico, pues, ¿no?, los 10 plenos casatorios, ¿no?, civiles, mínimo, ¿no? Tenemos que manejarlo eso al dedillo, ¿no? Y así, ¿no? Jurisprudencia relevante y sobre todo, pues, los precedentes del propio juzgado, ¿no? Entonces, es bueno. Pues siempre, la ideal, digamos, de un procedimiento conciliatorio no es que el juez imponga su solución, no, es simplemente ayudar a las partes a que tomen una decisión debidamente informada. E incluso con el asesoramiento de su abogado, ¿eh? A veces es más fácil hacer la conciliación entre abogados apoderados que entre las mismas partes personalmente. En conciliación extrajudicial te dicen que es un dogma, dicen que es un dogma que la conciliación es personalísima. En persona natural, yo digo que no. Esa es una decisión legislativa. Bien se puede conciliar mediante apoderados. A veces hasta es más fácil. En el juzgado he tenido conciliaciones entre abogados apoderados. Incluso han pedido unos minutos para llamar por teléfono a sus clientes y consultar si están de acuerdo con el acuerdo, si están conformes con el acuerdo, y se hizo la conciliación. Emplear el principio de autoridad del juez. A diferencia del conciliador extrajudicial, digamos, ¿no?, el juez, o sea, nosotros somos una autoridad. Entonces, lamentablemente, por la idiosincrasia, pues, de la mayoría de los ciudadanos peruanos, ¿no?, la gente se toma las cosas en serio, ¿no?, cuando es ante un juez, y no se la toman tan en serio cuando es ante un conciliador extrajudicial. Entonces, el abogado le dice, no, no te presentes, no vayas, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada, solamente que el juez te puede poner una multa por no concurrir a la audiencia, ¿no? Eso no le dicen. Pero bueno, les voy a contar un par de casos que tuve, que experimenté este tema del principio de autoridad. O sea, esto no se puede aplicar en conciliación extrajudicial, porque el conciliador no es autoridad, pero nosotros sí somos autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Esta era una audiencia de pruebas, ¿ya? Entonces, se presentan las partes con sus abogados, y yo ya estaba preparado con mi borrador de acta, ¿no?, para actuar los medios probatorios. Y me dicen, ¿no?, señor juez, hemos conversado y bueno, hemos acordado, pues, que la parte demandada le va a pagar una suma de dinero al demandante mediante la entrega de un cheque de gerencia. Y ahí lo tenían el cheque. Y yo les pregunto, pero si ustedes ya están de acuerdo, ¿por qué no hicieron una transacción extrajudicial ante el notario, ¿no? Y me presentan eso y con eso yo archivo el expediente. ¿Para qué han tenido que esperar hasta la fecha de la audiencia de pruebas? Y me dice el demandante, no, señor juez, yo a ¿no?, señalando al demandado, no le creo nada, ¿no?, pero si es ante usted, sí lo creo. Honor que me hace, pensé yo, ¿no? Entonces, ya pues les hice su acta, ¿no?, el acta con un acuerdo conciliatorio total. Y el acuerdo era pues que en el acto se entregaba, ¿no?, el cheque de gerencia. Y se acabó. Pero miren, sí pues. Miren, todavía hay gente que confía en la justicia, pero lamentablemente no los asesoran bien sus abogados y les dicen que pueden recurrir a los medios alternativos, pero bueno. Entonces, en algún momento, señores de la audiencia, vamos a tener que imponer nuestra autoridad, pues, ¿no?
porque somos jueces también. Aunque en algún momento, aunque en la mayor parte de la audiencia vamos a poner nuestra carita feliz de conciliador, ¿no? Pero en algún momento vamos a ponernos serios y comportarnos como jueces que somos. Otro caso que me tocó en el juzgado de Lima fue el caso de la llave. ¿Qué pasó en el caso de la llave? Resulta que en mi ausencia yo estuve fuera del juzgado, se había emitido una demanda para lo siguiente. Eran dos hermanos que vivían en un edificio, ¿no? Una casa de 2 pisos. En el primer piso vivía uno y en el segundo piso vivía el otro. Entonces, el que vivía en el segundo piso había presentado una demanda para que el del primer piso le entregue una copia de la llave que daba acceso al segundo piso. Ese era el gran conflicto que me habían traído para resolver. Un conflicto digno de resolver para el rey Salomón, perdonando el sarcasmo, ¿no? Complejísimo. Un conflicto para el juez Hércules. ¿Saben lo que hice? Metí la mano al bolsillo, ¿no? Saqué mi llavero y le dije, señores, ¿estamos aquí por una llave? ¿Es en serio? Digo, ¿han movilizado todo el aparato jurisdiccional por una llave, por un duplicado de una llave, que lo pueden sacar acá al frente en el hueco? Dios mío, ¿qué cara me habrán visto? Que al toque conciliaron, ¿no? Y el acuerdo fue bueno que el uno le entregaba al otro su duplicado de la llave. Entonces, en algunos casos va a haber que tratarlos al caballazo. Pues. Ya, pero esto por favor no se lo digan a los conciliadores extrajudiciales porque les da un infarto. ¿Eh? Entonces, ya saben, en algunos casos vamos a tener que recurrir al principio de autoridad. Evaluar la suspensión de la audiencia a fin de identificar la predisposición de las partes de arribar a una solución consensuada. Esto lo dice el protocolo y esto es genial, ¿ah? Esto es genial. En algunos casos, por ejemplo, no suele pasar cuando van a la audiencia apoderados, ¿no? Entonces le van a decir de repente, no, señor juez, no tengo poderes suficientes, ¿no?, para llegar a un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, ¿no? Podría suspender la audiencia, ¿no? Para yo consultar, digamos, ¿no?, a mis superiores, ¿no? Y ver si me dan el poder o viene otro apoderado, ¿no?, para, digamos, poder adoptar el acuerdo con mayores facultades. Se da, a veces se da. O simplemente a veces las partes se lo quieren pensar, ¿no? Me pasó, a mí me pasó, mejor, en mi época de abogado, era un caso familiar, estábamos en una audiencia, era un caso, creo que era de resolución judicial. Y la jueza de ese que estaba a cargo de ese juzgado, la doctora Ann Trujillo, promovió una conciliación. Y dentro del diálogo, la otra parte hizo una propuesta interesante, ¿no? Y mi cliente, que era un familiar, me dijo, doctora, ¿me lo puedo pensar? ¿No? Entonces, porque hay cosas, señores, que hay que pensarlas con la almohada, ¿no? Entonces sí, entonces es genial, ¿eh? Suspender la audiencia, ¿no? Si ustedes advierten que hay un ánimo conciliatorio, no hay ningún problema, ¿no? Se puede suspender y ya culminar en otro momento. Entonces hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Obviamente, pues si ustedes advierten que es con ánimo dilatorio, pues no acepten, ¿no? Pero
Si en verdad hay una posibilidad de llegar a un acuerdo, pues genial suspender las audiencias. Y 9. Insistir con el trabajo conciliatorio cuando las versiones de las partes sean coincidentes. Señores, el 99.9% de nuestros procesos son cuestiones de hechos. Y hay que probar hechos. De vez en cuando nos tocará un casito de puro derecho, pero nuestra carga son conflictos sobre hechos. Entonces, si ustedes escuchan a las partes y ven que las versiones de los hechos son coincidentes, buena señal, se puede hacer trabajo conciliatorio. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no?, que las versiones son distintas, que vamos a tener que hacer trabajo probatorio, stop. Ahí nomás párenla y pasen a la siguiente etapa. Dejan constancia en el acta, ¿no?, que no se pudo arribar a ninguna, pese a los intentos del juzgado, no se pudo arribar a ningún acuerdo conciliatorio, y no pasa nada. Seguimos con la audiencia. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, pues, ¿no?, uno con su buena voluntad, con su voluntarismo, quiere insistir, ¿no?, en que las partes lleguen a un acuerdo. No, señores. El objeto de un procedimiento conciliatorio es que las partes, digamos, restablezcan la comunicación. No es llegar a acuerdo. Llegar a acuerdo es una cosa secundaria, ¿no? Es la quinta rueda del coche. Y si no están de acuerdo en los hechos, ¿ya para qué seguir, no? O sea, no va a haber acuerdo ahí. Porque cuando los hechos difieren, las partes están cerradas en sus posiciones. Y ya les hemos dicho que sobre las posiciones no se puede llegar a acuerdos conciliatorios. Entonces, ahí parar. Como dice mi papá, ¿no? Hijo, en la vida, ¿no?, de un mal trabajo, de una mala relación, de una mala amistad, hay que saber salirse a tiempo, dice, ¿no? Igual acá, salimos del trabajo conciliatorio. El protocolo dice: si las partes arriban a un acuerdo sobre el total del conflicto, tras el previo control judicial, él o la jueza emitirá resolución aprobando el acuerdo y declarando la conclusión del proceso. Si el acuerdo es solo parcial, emitirá resolución aprobando el acuerdo, precisando las partes o pretensiones que prosiguen y continuando con el desarrollo de la audiencia. Entonces, acá el protocolo se pone en un caso de que hubo final feliz, hay un acuerdo total o parcial y se emite la resolución correspondiente. Y ahí tenemos que calzar con esto, que es el último tip, que dice que hay que cuidar que el acta con acuerdo total o parcial contenga obligaciones ciertas, expresas y exigibles, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? Un famoso caso, ¿no?, de un acuerdo conciliatorio, ¿no?, un caso de indemnización, en que en el acta de conciliación extrajudicial se puso que el monto de la indemnización se iba a pagar mediante el depósito, un depósito de una cantidad de dinero en una cuenta de un banco, y no se puso qué banco. Ya. Y ahí se cayó, pues, toditito obviamente ese acuerdo no era exigible, ¿no? Imagínense, todo un procedimiento conciliatorio malogrado por ese detalle que no se puso. Entonces, poner, ¿no? El demandado se obliga a restituir el inmueble al demandante, ¿no?, con fecha, no sé, 24 de noviembre de 2024, ¿no?, o a más tardar el 24 de noviembre de 2024, ¿no?
Colegas, mientras más sencillos sean las redacciones del término, mejor. Mejor, ¿ya? Mientras más sencillo, más fácil de... El demandado se obliga a pagar al demandante, ¿no? La suma de 10.000 soles, ¿no? A más tardar el día tal, ¿no? Mediante la entrega de un cheque de gerencia, ¿no? O mediante el depósito, ¿no? En la cuenta de ahorros número tal, del banco tal. Todo bien preciso, bien detallado. Porque, señores, si, digamos, las partes los aplaudieron porque el acuerdo conciliatorio se llegó a una conciliación, las partes los aplaudieron, cuando se den cuenta que su acuerdo conciliatorio no es ejecutable, les van a tirar tomates. Entonces, cuidar que, acuérdense de la lógica del proceso ejecutivo, ¿no? Obligaciones ciertas, expresas y exigibles. Lo mismo tiene que ser, ¿no? El acuerdo conciliatorio. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tenía que compartirles, ¿no? El día de hoy. Les agradezco por su atención y estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, cualquier experiencia, ¿no?, que quieran compartir sobre el tema, los escucho. Muchas gracias. Señoras y señores, ¿alguna pregunta? Lo escuchamos. Nuevamente me acredito, soy Osvaldo Mamarico Akira, juez superior titular del Acuerdo Superior de Justicia de Puno. La conciliación para el señor ponente es de carácter obligatorio, siempre lo ha sido, estamos a puertas de cumplir los 30 años de su vigencia. Una de las diferencias que existe con la conciliación extrajudicial justamente es la autoridad del juez. ¿Y cómo se expresa pues, esto? Se expresa cuando la conciliación entre las partes, no obstante haberse roto el hielo, no obstante ha tenido todas las cualidades para acercar a las partes, entonces propone la fórmula conciliatoria. Naturalmente, esa fórmula conciliatoria tiene que ser producto de estudio del caso, porque no puede ir a improvisar en ese momento, ¿no? Y el apremio que se utiliza también para proponer a ver si en este último intento se logra la conciliación, ¿no? Otro, la conciliación para mí, a la conclusión a la que arribo, después de haber sido juez especializado en lo civil, es que es el único medio para lograr la finalidad abstracta del proceso. Salvo que en estos últimos años se haya cambiado, que sea facultativo y que los jueces no podemos no optar necesariamente a eso. La conclusión para mí de la conciliación extrajudicial es propuesta conciliatoria. No. Solamente ese comentario, señor ponente. Muchas gracias por hoy. Gracias, colega, por su comentario, su opinión. Sí, definitivamente, ¿no? Como le digo, como le dije al inicio, ¿no? Lo que les he compartido hoy día no es la verdad, no son recetas absolutas. Simplemente les he expuesto, digamos, mi punto de vista, ¿no?, en base a la experiencia que tengo. Pero, como les digo, ¿no?, la fórmula conciliatoria, sí, yo la recomiendo, me parece que no es obligatoria. Y puede salir tanto, digamos, del estudio del caso, como usted dice, pero también podría fluir del propio devenir de la audiencia. O sea, eso tampoco es, también se puede. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, pero con este último matiz, ¿no?, que del diálogo de las partes puede también salir la fórmula conciliatoria. Porque podría salir de diálogo un interés que no aparece de los actuados, ¿no?, ni de la demanda ni de la contestación. Entonces, puede salir también del fruto de la misma audiencia. ¿Alguna otra pregunta? La última. Sí.
Buenas tardes, doctor Jaime Abanto, colega y amigo. Quería compartir una experiencia relativa al tema de los intereses que hay que identificar, ¿no es cierto? Es fundamental, no se trata de posiciones, sino de intereses, y en ese sentido la reflexión es cómo involucrar a los abogados también, ¿no? Porque los abogados a veces cuando uno invierte tiempo, explora la posibilidad de acuerdos conciliatorios, y cuando incluso se ven algunos casos que son coincidentes en el fondo los intereses, los abogados suelen no hacer el trabajo en el sentido de solucionar, ¿no? Sino que tienen entre estrategias de confrontación, etcétera. Pero yo justo, la verdad que creo mucho en la conciliación, invierto bastante tiempo para, también porque si no resulta está la inmediación que nos deja, ¿no? El identificar las aspiraciones, las pretensiones claramente de las partes, es un tiempo que no pierde, ¿no? Claro, sin exagerar también porque hay otros casos, ¿no? Pero, por ejemplo, mi promedio mensual es 1 o ninguno, le digo con sinceridad, pero en abril logré 5 conciliaciones. La verdad que me emocioné. Nosotros en Lima manejamos 40 audiencias al mes, 20 o 25 de las cuales son no disponibles. Entonces es un buen récord, ¿no? Pero me di cuenta que es porque hay que invertir más también en involucrar a los abogados, ¿no? Ayer tuve un caso, el cual he diferido, porque hay una clara posibilidad de conciliar sobre división y partición, en el cual el demandante, urgido porque se procede a la división y partición, la demandada en el fondo también, pero tiene una pretensión que no está en el proceso obviamente, de que los 3 años que ya es copropietaria le den una indemnización por uso exclusivo del bien, que correspondería, pero se tendría que valer normalmente en vía de acción, pero justamente ahí es donde ya se identificó el punto de coincidencia y se dijo, si la demandante quiere de todas maneras dividir y partir, y la demandada en el fondo no se opone, sino que quiere que le indemnicen por el uso exclusivo del bien durante 3 años, bueno, involucremos eso, que salga eventualmente de derecho de preferencia o si no remate, y de ahí sale para todos. Y noté que los abogados se incomodaron bastante porque están con una estrategia dilatoria y hasta obstructiva, diferente a la que se apreciaba en las partes de total voluntad de conciliar, ¿no? Entonces, yo involucré con transparencia y con sinceridad a los abogados. De acá, como quien dice, de acá sale para todo. Es cierto, los abogados tienen un legítimo interés en percibir sus honorarios, etcétera, pero para esto, doctores, no lo llevemos pues hasta la Suprema. Solucionemos, hagan su trabajo, diferimos la audiencia y ajustemos, digamos, el monto de que se va a pagar por uso exclusivo del bien, 3 años. Yo dije, grosso modo, son 2.000 soles mensuales que generaría el inmueble de 3 pisos por la zona, y coincidió porque alguien dijo, mire, acá hay un documento que han estado cobrando $500. Ya, pues $500 entre 2 son $250 mensuales, por 3 años ya ustedes tienen, bueno, pero ajusten el monto con el debido sustento y qué les parece si nos reunimos para conciliar. Y ustedes pues reconozcan a sus abogados su trabajo y todo ese, no porque el proceso se va a abreviar, dejen de reconocerlo. Y efectivamente todos absolutamente estuvieron de acuerdo, incluyendo los abogados, porque también los involucré a los abogados y dejé constancia de que tiene que reconocérsele su trabajo, que en este caso ya no será a largo plazo ni con estrategias muy profundas, pero igual será de importante en encontrar la solución. Y yo estoy casi seguro que van a conciliar, porque los abogados también van a tener, y ya lo vienen entendiendo, de que también les conviene a ellos que haya una conciliación rápida y cada uno recibirá su parte, lo que les corresponde, ¿no? Esa reflexión quería hacer, doctor, y en todo caso, ¿cuál es su opinión sobre cómo involucrar pues, a los abogados que a veces obstruyen los acuerdos conciliatorios? Gracias, colega, por los comentarios. Bueno, efectivamente, ¿no? El tiempo invertido en conciliación no es tiempo perdido.
Si no hay conciliación, como les dije, ¿no? Va a servir, ¿no? Para las siguientes etapas del proceso. O sea, ahí salimos ganando. Que sí, pues hay poco índice de acuerdos conciliatorios, sí, es verdad, ¿no? A todos nos ha pasado. Lamentablemente, pues tenemos un marco normativo que solamente nos permite conciliar, ¿no? Sobre pretensiones que versen sobre derechos disponibles. Entonces, eso reduce, pues, el espectro, ¿no? de procesos que se pueden conciliar. Otro digamos, otro inconveniente normativo lo tenemos en que solo se puede conciliar, ¿no? En base a las pretensiones que estén en litigio, ¿no? Pero va a ser bien difícil que el Congreso pues modifique ¿no? Este artículo, ¿no? Para permitirnos una mayor amplitud, ¿no? Por ejemplo, sería genial tener una norma que nos permita acuerdos conciliatorios, ¿no? Cualquier acto jurídico que sea lícito, ¿no? Que se pueda conciliar, ¿no? Siempre que el acuerdo sea cualquier acto jurídico de carácter lícito. Entonces, pero podríamos interpretar ampliamente la norma, ¿no? Y como usted dice, si hay un acuerdo de las partes en que se pague una suma de dinero como retribución por el uso exclusivo del bien, ¿no? A pesar de que el proceso de sobredivisión y partición, bueno, tiene relación con la controversia, ¿no? Entonces creo que podría haber un acuerdo, ¿no? En esos términos, porque finalmente debería prevalecer pues la voluntad de las partes. Y sí, pues tenemos procesos absurdos, ¿no? Uno de ellos es el de división y partición, ¿no? O sea, es un proceso del perro del hortelano, ¿no? Porque al final lo mejor sería que se pongan de acuerdo para partir del bien extrajudicialmente con una escritura pública, ¿no? Y no, prefieren un proceso judicial que demora años, ¿no? Llegar a sentencia, demora años la ejecución, porque encima el Código Procesal Civil no tiene reglas claras para la ejecución de la partición. Entonces tenemos que interpretar, aplicando el Código Civil por acá, inventando, y de repente terminando en un remate en el cual se beneficia un tercero con el bien, ¿no? Y al final salen perjudicadas ambas partes. Entonces sí, pues son procesos en los cuales sí se podría comentar. Y la participación de los abogados, yo creo que sí. No podemos generalizar, ¿eh? Hay abogados que sí practican la conciliación, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque ya en las universidades se está empezando a enseñar, ¿no? Cursos de conciliación, se está dictando cursos de arbitraje. Entonces, en ese sentido, yo pienso que uno no debe, digamos, entrar con el chip de que el abogado es anticonciliación. No, tenemos que tener amplitud de criterio, ¿no? Y, digamos, en la etapa inicial del monólogo, ¿no? Exponer con tal transparencia las reglas, explicarle a las partes de qué se trata esto de la conciliación, para que se enteren que, ¿no? Que esto es serio, ¿no? Y la parte indirectamente se va a dar cuenta porque de repente su abogado no le informó bien, ¿no? Respecto a los medios alternativos. Pero sí, muy interesante su comentario, colega, y no hay que desanimarnos, ¿no? Seguir adelante, porque se aprende haciendo. Muchísimas gracias, señores y señores. Demos un fuerte aplauso al doctor Jaime David Avanto Torres.